Continúa la programación de Canal 2, también de Chilena FM. A esta hora siempre estamos conversando con escritoras y escritores que han presentado textos durante estos últimos días. Y hoy día vamos a hablar de Las luces y sombras de Teresita Reyes, un libro que, a un año de su muerte, habla profundamente de la historia más desconocida y humana de esta recordada actriz chilena. Temas bastante íntimos, pero también lo que se sabe en público. Y para conocer detalles justamente de lo que es este libro y lo que se revela en torno a él, es que estamos precisamente con su autora Teresita Iacamán, quien está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Teresita? Bienvenida a Chilena, bienvenida a Canal 2. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta por poder conversar con ustedes. Sí, bueno, primero que todo, nos gustaría siempre, y lo hacemos con todos nuestros entrevistados y entrevistadas, conocer un poco más de su ámbito profesional y cómo se vincula usted con el mundo de la literatura. Bueno, yo soy periodista y comencé a escribir ficción desde que estaba en la facultad, en la universidad, profesionalmente en la televisión. Y luego de pasar a ser guionista, me fui a estudiar un máster en literatura en Estados Unidos y comencé ahí a escribir no ficción. Comencé con un blog y demoré bastante tiempo en atreverme a escribir un libro. Y mi primer libro lo publiqué en el 2024, que se llama Ábreme la jaula, que es un thriller psicológico que le fue bastante bien para ser una ópera prima, la verdad. Y ahora está mi segundo libro, que no es un libro de ficción, es una especie de autoficción, está muy mezclado el género. Pues se llama Teresita Reyes, ahora que no estás, que es un libro que comencé a escribir compulsivamente una vez que ella murió. Es un diario de duelo que se llama, que es un género literario, entonces está dentro de los géneros literarios biográficos, que hay muchos escritores que han escrito sobre sus duelos para sanar de alguna forma, para poder procesar el dolor que les provoca la pérdida de sus seres queridos. No soy la primera ni la única. Habemos muchos famosos en el pasado, incluida la Marie Curie, esta gran científica que también escribió a través de cartas, procesó su duelo a través de cartas. Ujú. Bueno, centrémonos ahora en el libro. Ahí es un vínculo muy cercano, pues usted ahí está hablando de Teresita Reyes, su madre, y me gustaría un poco que nos pudiese contar cómo aborda usted la historia de la perspectiva de una hija o de alguien que lo ve desde fuera. Eh, que es imposible verlo desde alguien que lo vio desde afuera, porque es un diario de duelo. En Ya. un diario de duelo uno básicamente expresa el dolor que está sintiendo por la pérdida de un ser querido. Entonces es muy difícil tomar distancia. No es una obra biográfica sobre ella ni un documental. Es un libro súper, súper íntimo, eh, muy real, muy... Yo no pensé que iba a ser un libro hasta la mitad más o menos, hasta que ya empecé a entender que esto no paraba y no paraba y no paraba, y ahí decidí darle el formato de libro. Pero es una visión muy íntima, que es donde hablo sobre el duelo de una forma muy mía, pero al mismo tiempo muy universal. Hoy día mismo estuve en el programa TVN del ex Huevo Fuenzalidas con la Paulina Nini y la Carlita Jara, y justamente cada uno de ellos se sentía identificado de alguna forma, los dos mayores por haber perdido a sus padres ya, y la Carlita, que no ha perdido a sus padres, pero en el fondo se puede identificar con otros temas también que se abordan en el libro, que no es solamente la pérdida, también es el cuidado, muchas hijas que cuidan a sus padres, el agobio que provoca eso, la libertad que uno siente cuando los padres que han estado enfermos mucho tiempo se terminan yéndose a otro plano, la culpa que eso provoca. Entonces son varias temáticas eh, que no se hablan mucho, y que sería tan bonito que pudiéramos hablarlo, porque cada vez que leen mi libro la gente siente algún tipo de empatía, de espejo, me han dicho, que se espejan mucho en lo que está escrito aquí. Claro, ocurre porque es una situación por la que muchas personas han pasado, pero en el caso suyo, Teresita, cuéntenos por qué razón decide usted escribir este texto, qué la impulsó y qué pretende finalmente
lograr de la audiencia y de los lectores o lectoras que lean este texto? No hubo una voluntad de hacerlo, no hubo una planificación. Yo no planifiqué escribir este libro. Cuando terminaron los funerales de mi mamá, que duraron 2 días, simplemente el día siguiente me desperté ya escribiendo en mi cabeza el primer texto que está al medio del libro, porque esto no sigue, no es cronológico. El primer texto es el primer texto del diario de duelo que está al medio del libro. Hay una introducción y un cierre, una gran reflexión en torno. Y ese primer texto se llama Tu ventana ya no responde, y habla sobre el miedo que me daba de abrir los ojos ese primer día sin mi madre en la casa familiar donde yo vivía, en la cabaña de al lado, y sentir que no quería bajar las escaleras porque iba a mirar su ventana y ella no iba a estar y no iba a escuchar su voz y no iba a escuchar. Entonces, de ahí, de ese texto vino otro y escribía 2, 3 veces al día, a veces pasaba una semana que no podía escribir nada, y escribía fue una forma como un pintor, por ejemplo, puede trabajar una emoción pintando. Yo la trabajé escribiendo. Y en el camino me fui dando cuenta que esto se podía transformar en un libro. Y ahí ahora el resultado a un año de su muerte es este libro. Exactamente. Bueno, ¿y qué aspectos de su madre quiso usted destacar en esta ocasión que a lo mejor no se destacaron anteriormente o usted quiere poner ahora en evidencia ya un año del fallecimiento de Teresita Reyes? La verdad es que tuve bastante pudor a la hora de escribirlo, porque la figura pública es muy diferente a la figura que existe en el ámbito privado. Entonces, tuve muchas dudas sobre si proseguir o no, pero las personas que me acompañaron en este camino, sobre todo Emma Sepúlveda, que es una escritora consagrada y que es mi madrina literaria, me empujó a soltar el freno y a hablar de mi relación con mi madre. Mi madre era una mujer muy famosa, pero también una mujer que tuvo una vida muy dura, que llevaba una condición de salud mental importante, que era la bipolaridad, y que ella lo habló abiertamente, pero que cuando tú vives con eso es de una forma diferente. Ella tenía una dependencia emocional también muy fuerte conmigo, y obviamente yo con ella. Entonces, es un libro que tiene una carga de amor muy, 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 muy profundo, pero también una honestidad que finalmente para mí alivio, cae tranquila, con empatía. No, no, en el fondo yo tenía miedo de que el libro fuese a hacer que fuese a decir, oye, pero esta es la hija que anda diciendo estas cosas. Mi mamá lo habló en vida y yo simplemente estaba llorando y estaba haciendo el duelo y estaba recordándola y estaba rearmándome mientras escribía las palabras. Teresita, ¿y qué fue lo más difícil que le tocó enfrentar al momento de escribir este libro? La etapa misma de revisión de un libro. Una cosa es cuando lo escribes y lo expulsas por primera vez, luego lo tienes que leer y reeditar y reeditar y reeditar y reeditar, y no te miento si son unas 20 veces que tienes que volver a pasar por todo el libro. Entonces ya llega un punto en que revivir constantemente tanto dolor, porque también hablo de episodios que pasaron en la clínica. La muerte fue bastante traumática para todos nosotros, partiendo por ella en términos físicos, psicológicos. Entonces, eso fue lo más doloroso. De hecho, la última vez que leí el libro fue cuando me pasaron la maqueta, que la maqueta es la primera impresión como en bruto que te hacen, donde tú con lápiz y papel vas buscando las últimas comas mal puestas, las últimas. Y ya cuando terminé de leerlo, corrieron las últimas lágrimas de revisión, y ahí le dije a las chicas de Editorial Forja, que es mi editorial, ya es el segundo libro que publico con ella, le dije, ya no puedo leerlo más, ya mandémoslo a imprenta porque ya está, ya estamos. Esto es lo que es y esto es lo que hay. ¿Y con qué le gustaría que se quedasen los lectores una vez que hayan leído este libro? Con lo que sea que les haya resonado, porque fíjate que para el pre-lanzamiento
lo presentó la Vane Miller con la Sandra Ceballos y cada una sacó una historia diferente y ellas leyeron pedacitos del libro y muchos de los actores, los directores y la gente que estaba en el Festival de Cine de Lebu, porque lo prelanzamos ahí, la Claudia Pino y Gonzalo Fredes me dieron el espacio porque era como nuestro lugar, nuestra casa, íbamos casi todos los años. Mi mamá, sobre todo, hija ilustre de allá, fue nombrada. A la gente le resonaba de diferentes maneras. Por ejemplo, si alguien tenía una condición mental, decía, bueno, yo también soy bipolar, o alguien que tenía una mamá bipolar, mira, yo tenía una mamá bipolar, o en el caso de la Vane Miller, que tenía una mamá gigantesca, como las hijas de, tenemos que en el fondo salir a algún lugar como para poder hacer nuestro espacio. Ella se fue a Buenos Aires, yo me fui a Brasil, y la culpa que eso conlleva. Y hay personas también que lo ven desde la perspectiva de cuidar a un padre, cuidar a una madre, de sentir que uno en el fondo está hipotecando su vida y la desesperación y el agobio que provoca eso y la liberación cuando se van y la culpa que provoca. Entonces, es un libro que me gustaría que le quedara a la persona lo que le llegue, lo que le resuene, lo que le espeje en realidad, porque tiene multicapas y multitemas. ¿Y cómo ha sido esta nueva vida, ¿no es cierto? Sin su madre, ya lleva un año sin ella. ¿Cómo ha sido no sé si el recomenzar, pero vivir esta nueva vida sin esta persona tan especial con la cual usted tenía un nexo de unión tan importante? La extraño mucho y la verdad es que lo que más he estado haciendo es tratar de no lanzarme a salvar a nadie, porque como ella era mi mamá y ella necesitaba esta protección y como que teníamos este lazo como de dependencia emocional que le pasa a muchas personas con su familia y con sus parejas. Uno como que siente la pulsión de que, a ver, ¿y ahora a quién cuido? ¿Ahora de quién me hago cargo? Entonces, traté de adoptar un perro, no lo adopté, traté de hacer tal cosa, no la hice. Entonces, he estado tratando de dedicar mi energía de una vez por todas, digamos, en mí, en mi carrera, en lo Ya. que yo estoy haciendo. Ujú. Y es difícil porque estás acostumbrada a estar siempre dividiendo tu vida en lo que tú quieres hacer, pero también preocupada de lo que le pueda faltar a la otra persona, que quién va a cuidar a la otra persona. Y claro, mi mamá siempre fue una mujer muy independiente y se veía muy independiente, pero ya en los últimos años estaba necesitando mucho de mi apoyo. Bueno, ¿y qué tan importante o cuánto le ha ayudado a usted a cerrar etapas escribiendo este diario de duelo? Muchísimo, Ujú. muchísimo, muchísimo. De hecho, pasó algo muy bonito, que un familiar muy cercano había tenido como tapadito el duelo y era la persona que más miedo me daba que leyera el libro porque no quería que volviera a quebrarse, que está pasando por un momento un poco difícil de salud mental también. Y esta persona leyó el libro y me mandó un mensaje y agradeciéndome que había podido llorarla al fin, que había podido hacer el duelo al fin, que había podido estar presente nuevamente, porque cuando uno tapa las emociones y uno no hace el duelo, uno empieza como a alienarse, uno empieza como a estar fuera de este mundo. Y, y por eso también el dolor es tan necesario de no evadirlo en la vida, porque nos permite habitar el mundo con sus luces y sus sombras. O sea, en el fondo, las luces y las sombras de mi madre también complejizan a la mujer que era y le da mucho más valor al trabajo que ella hizo y a todo lo que conquistó a pesar de. Entonces, por eso también que el libro es importante porque le da muchas más capas a lo que ya era mi mamá, a lo que ya es ella. Ujú. Entonces, eso es lo bonito también. Mm. Teresita, y en este sentido, el libro obviamente refleja facetas más bien íntimas respecto de su madre. Hablamos de la actriz Teresita Reyes. Em, ¿Quiere usted o tiene alguna intención de cómo quiere que le gustaría recordasen a su madre? A mí me gustaría que la recordasen. No me importa cómo, pero me Ya. gustaría que la recordasen. Por eso estamos siempre haciendo cosas en su Instagram. Yo estoy trabajando codo a codo con los directores audiovisuales que tienen películas póstumas que todavía no podemos, nos pueden salir al aire por temas financieros.
Ujú, Entonces, técnicamente Teresita Reyes sigue trabajando, porque claro, hay 3 películas, 4 películas todavía que no han podido salir, que están casi completas y que necesitan financiamiento. mm, El libro también ahora voy a hacer el lanzamiento mañana en el Liguria, en Santiago, pero voy a ir a lanzarlo también a Concepción y ahora hoy día me invitaron a Copiapó y yo estoy súper abierta a ir a hacer presentaciones a diferentes lugares. Ya he hecho presentaciones de mi libro anterior en bibliotecas, en municipalidades y eso es lo que más me gusta, de llegar a la gente que no está en lo top de Santiago, en el fondo, porque todo el mundo lee y en todos lados se lee. Y Teresita Reyes también llegó a todos lados y a todo el mundo se le muere en persona y todo el mm, mundo ama y todo el mundo duela y todo el mundo llora. mm. Entonces, eso. Claro. Bueno, es importante lo que usted señala porque dentro de la reseña también se hablaba mucho de que su madre no quería ser olvidada. Por eso le hacía esa pregunta. Entonces, claro, la respuesta me hace mucho sentido en el sentido de que la gente la puede recordar de la mejor forma que lo puede hacer, ¿no es cierto? Exactamente, Mm, exactamente. De hecho, si Dios quiere, tuve una reunión hace unos días con una productora española, que son conocidos míos, ya he trabajado en otro ámbito con ellos, para entregar los derechos del libro para hacer una película. ya. Entonces, solito el libro ha ido manteniendo su memoria y bueno, son pequeñas cosas, como por ejemplo en el Tabeli de Manuel Monte en Santiago, en la mesita donde ella siempre iba, con las amigas que ella tenía ya, que se hizo ahí, cabras jóvenes, para mi mamá, obviamente, pero eran de sus amiguis, Ujú, pusieron una plaquita de Teresita Reyes, como que fuera un camarín, en la parte donde, la mesita donde ella se sentaba afuera, cerca de las flores, que entonces todo el mundo tiene una forma de recordarla y la verdad es que mientras yo esté viva voy a estar siempre generando acciones para que sigamos recordando a mi madre. mm. Después cuando me muera no sé quién lo va a hacer, pero es importante, yo también trabajaba con ella, entonces es una forma también de mantener nuestro trabajo juntas. Claro. Finalmente, Teresita, ¿usted recomendaría a otras personas que si quieren cerrar un duelo sobre un ser querido, pueden escribir un libro de duelo, un diario de duelo? Mira, ¿sabes qué? He escuchado a algunos psicólogos que no recomiendan a todo el mundo hacerlo porque no todas las personas saben canalizar sus emociones a través de la escritura o a través de la... De hecho, hubo un tiempo que estuvo muy de moda escribir las emociones. Hay personas que no les sirve, pero a las personas que ya escriben o que ya lo han hecho o que quieren hacerlo, inténtenlo, pero si se quiebran demasiado o les duele mucho, es mejor no hacerlo. Así que no podría recomendarlo porque cada psique es diferente y cada persona reacciona de una manera diferente. Pero los que puedan hacerlo, intentar escribir una cartita y ven cómo se sienten, denle. Teresita, le quiero agradecer mucho los minutos que nos ha concedido para hablar de su libro, acerca de su madre, por supuesto, y bueno, desearle que le siga yendo muy bien con las presentaciones y que los lectores también encuentren allí una importante fuente de inspiración. Así que muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes y ojalá nos veamos por allá, pues. La esperaremos, San Antonio, cuando sea pertinente, ¿eh? Ok, se cuidan, adiós. Que Chao, esté muy chao. bien. Bien, así hemos conversado con Teresita Yacamán, hija de Teresita Reyes, la actriz que falleció hace un año y que ha presentado un libro, un diario de duelo acerca de su madre hace poco con la editorial Forja. Nosotros seguimos ahora con nuestra programación, como siempre, acá en Chilena FM y Canal 2 de San Antonio.